SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, palabra del gobierno, compromisos ante Bruselas, en pensiones y en reforma laboral. Lo que se ha firmado, que es un poco en lo que está la derecha para ver cómo desinforma, y también algún medio de comunicación vinculado pues con ese espectro ideológico, es pues lo que se llama el acuerdo operacional, que se va a hacer público hoy. Ese acuerdo operacional es público ya. Hoy lo ha publicado la Comisión Europea, hoy lo ha publicado el Gobierno. Se firmó ayer, pasado día 9. Verá que es absolutamente transparente y que no hay ninguna novedad, señoría. Al contrario, hay que felicitarse de que el Gobierno de España va a ser de los primeros países de la Unión Europea en recibir los fondos europeos. Y es efectivamente transparente, pero sí contiene alguna novedad. El Ministerio de Seguridad Social había en sus compromisos marcado la posibilidad de ampliar el cálculo de las pensiones, utilizar más años para calcular cuánta pensión le corresponde a usted. Cuantos más años se computan, si uno mete en esa ecuación el sueldo de cuando era becario, más baja sale la media. Y esto es lo que suele ocurrir en la mayoría de ocasiones. Si se toman los últimos años, cuando uno se jubila siendo director general de una empresa, la pensión y el sueldo sale más alto. Si uno amplía y toma como base también los años de beca, entonces la media y la pensión salen más bajas. Insisto, Seguridad Social había abierto la posibilidad a eso, a computar más años, pero hoy el documento de la Comisión Europea dice que eso no es una posibilidad, sino una realidad, que se va a hacer y que la cuestión es cómo se matiza. El Ejecutivo tiene ese compromiso ya, un compromiso de revisión trimestral. Hay fechas por las que Europa se va a asomar a España, el 30 de abril, el 15 de octubre, el 28 de febrero y el 31 de agosto, para ir realizando revisiones de los pagos. Unos pagos que se van a cobrar en torno a 60.000 millones esta legislatura y en torno a 10.000 la legislatura que viene. Nadia Calviño hoy decía: pues en estos días yo espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos 10.000 millones de euros que esperamos lleguen antes de final de año. Estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud y yo creo que España será de hecho el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación, gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral. Así que ahora mismo dos grandes bloques de compromisos y una gran novedad. Dos bloques, pensiones y reforma laboral. Una gran novedad, se va a ampliar la vida laboral sobre la que se computa la pensión. Insisto, más años suelen significar menos pensión. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y esto es exactamente lo que se dice, no la posibilidad de, sino el compromiso de ampliar el cómputo de la vida laboral para calcular la pensión. Sí, el compromiso de ampliar el periodo de cálculo figura en este documento firmado por la Comisión Europea y por el Gobierno de España, por el comisario de Economía Paolo Gentiloni y la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Será uno de los indicadores que valorará Bruselas para decidir si paga los fondos comprometidos. Ese, el de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, era un compromiso poco concreto, vago, que sí figuraba en el plan enviado por España a Bruselas. En él se hablaba de ajustar el periodo de cálculo para las nuevas pensiones, se apuntaba a la posibilidad de que el trabajador pudiera elegir los años que le favorecían más, pero a diferencia de otras reformas no había concreciones. Y ahora lo que se deduce de este documento es que se tendrá que concretar cómo se hace esta ampliación, que se tendrá que hacer antes de finales de 2022. Sobre pensiones hay otros compromisos, la promesa de ajustar las bases máximas de cotización, es decir, subirlas y de subir, por tanto, también la pensión máxima, dice el documento. La sustitución del factor de sostenibilidad por ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que se está negociando y que se tendrá que aprobar con acuerdo o sin él, además de aportar un informe que justifique que ese cambio, esa sustitución no afecta a la equidad entre generaciones, y también se tendrá que enviar a Bruselas un informe sobre la evolución del gasto en pensiones y cómo las reformas, por ejemplo, para vincular su subida anual al IPC puedan afectar o no a su sostenibilidad. Esto es lo que hoy se plantea. Más años para la pensión y un recargo que ya había planteado Escrivá en los últimos días, en lugar de un 0,5% adicional que pagarían empresarios
y sindicatos, empresarios y trabajadores para engordar la hucha de las pensiones, en lugar de ese 0,5, un 0,6%. Hoy los empresarios, Antonio Garamendi, COE, decían: todo a costa de que los empresarios, los autónomos, que las empresas paguen. Es decir, esto, yo siempre digo, es una derrama de una comunidad y decimos que paguen los del quinto y los del sexto. Decían, esto lo vuelven a pagar los empresarios, la derrama de la comunidad de vecinos que siempre paga el quinto B, el de los empresarios. Lo cierto es que lo que hoy plantea y compromete el Ejecutivo ante Bruselas, ampliar el número de años sobre el que se calcula la pensión, ha significado siempre, primero, una rebaja de pensiones y segundo, una tendencia que lleva ocurriendo en España desde 1985. Antes de esa fecha, creo que es el triunfo de la voluntad común de alcanzar una razonable, ordenada y pacífica... Antes de esa fecha, bastaba con cotizar 10 años para recibir una pensión. Hoy es necesario cotizar 37 años. Y la pensión se calculaba sobre los últimos 2 años, los años en los que uno había tocado el pico de su carrera. Con 2 años se calculaba esa media de la pensión. Y entonces llegó 1985. El impulso y desarrollo de la libertad con el mantenimiento de las máximas cotas de seguridad. Y el gobierno del Partido Socialista de Felipe González amplió, primero, el número de años para recibir la pensión. Ya no eran 10, eran 15. Y segundo, el número de años para medir. Ya no eran 2, eran 8. Y llegó el siguiente gobierno y el gran recorte, el de José María Aznar. El mejor sistema de pensiones es el que se puede pagar. En 1997, Aznar hacía saltar de 15 a 35 años la necesidad de haber trabajado para cobrar una pensión. De 15 a 35 años. Y para calcular esa pensión se saltaba de 8 a 15 años. Eso suponía una bajada de pensión. 15 años de vida laboral suelen ser peores años, menores ingresos, cargos intermedios frente a la salida de un director general del pico de la carrera de uno. Insisto, toda esta fue la tendencia que empezó en el 85, siguió después en el 97 y culminó en el año 2011. Pensando en las generaciones que mañana deben tener y tendrán el derecho a una jubilación digna, una pensión de jubilación digna, y pensando en todos los que podemos y debemos apoyar para mejorar las pensiones mínimas. En el gobierno de Zapatero pasó de 35 a 37 años la necesidad de cotizar y la vida y el cálculo de la pensión se dejó de hacer en 15 y se pasó a hacer 25 años. Ahora esta última voz abre la puerta a cotizar todavía más años y a calcular en todavía más años. Sobre la reforma de las pensiones, señoría, pero si lo que estamos haciendo es seguir a pies juntillas las recomendaciones del Pacto de Toledo. En una tendencia que lleva ocurriendo gobierno tras gobierno, gobierne quien gobierne, desde 1985. Marcel Janssen, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Más años en el cómputo de las pensiones significan, en su enorme mayoría, pensiones más bajas. Sí, va a suponer que se calculan las pensiones sobre rentas que incluyen los primeros años. En general diría que se traslade en una pensión menor para las futuras pensionistas, pero también es una medida justa en el sentido que las pensiones realmente van a reflejar toda la vida laboral y, por ejemplo, a alguien que queda en desempleo en los últimos años, antes de la pensión, esta medida incluso le puede beneficiar, ¿no? Y, por tanto, habrá un poco de todo, pero en general es una medida que va a rebajar el coste de las pensiones en el futuro. Uh-huh. Va a rebajar el coste significa va a rebajar las pensiones en general, va a rebajar la pensión de la mayoría, aunque haya excepciones. Yo diría con Bruselas nos hemos topado, ¿no? El gobierno, junto con los interlocutores sociales, en prácticamente todo el arco parlamentario, ha adoptado una decisión de garantizar el poder adquisitivo por ley de todas las pensiones en el futuro, y Bruselas conoce el coste. El coste son unos 4 puntos de PIB
en el medio plazo, y las medidas que el gobierno ha propuesto hasta el momento simplemente no son suficientes para evitar un enorme aumento en el déficit del sistema. Y para Bruselas este es un tabú. Debemos, para acceder a los fondos europeos, debemos reformar el sistema de pensiones, mejorando la sostenibilidad, no empeorándola. Pues esto, pensiones. Hay un enorme capítulo y un enorme compromiso: ampliar el número de años en el que se calcula la pensión. Insisto, el primero de los compromisos. El segundo, reforma laboral. Y en reforma laboral, Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En reforma laboral hay en ese documento, en estos deberes con Bruselas, compromisos muy genéricos que son ¿cuáles? Pues en primer lugar, la simplificación de los contratos. Esas sí tienen que respetarse, eso sí, el diálogo social y equilibrar la flexibilidad y seguridad en el ámbito laboral. Ese sería el primero. El segundo, el mecanismo de los ERTE, que deberá ser respaldado por un informe previo sobre su viabilidad. El que ha de aprobar y el que se está negociando ahora mismo en la mesa de diálogo social. Efectivamente. En tercer lugar, la modernización de la negociación colectiva, que deberá incorporar también un informe, pero en este caso sobre los problemas de la legislación actual y un análisis sobre cómo se van a corregir. Y el último, el cuarto, la modernización de la subcontratación, atendiendo también al diálogo social. Modernización de subcontratación que, Yolanda Díaz ha dicho, significa que quien recibe la contrata, la empresa grande, marca con sus condiciones de empresa grande las condiciones laborales de las pequeñas. Hoy Yolanda Díaz, la ministra, decía: la distancia en temporalidad en el punto más alto de España es de 21 puntos con la media europea, y en el más bajo nunca bajamos de 9,2. Supongo que a ustedes esto les da igual, pero esto es lo que ha provocado la reforma laboral del Partido Popular. Que se va a acabar con esa temporalidad y con esas tasas de temporalidad. Así que en mercado laboral el Gobierno hoy compromete dos cuestiones que están negociando ya en la mesa de diálogo social, de reforma laboral. El primero, un nuevo sistema de ERTES, y el segundo, importante esto, una penalización para las empresas que contraten a temporales y los despidan para eludir cotizaciones. En castellano, se penaliza a esas empresas que contratan de lunes a viernes y despiden para no pagarle al trabajador el fin de semana, o que contratan de enero a agosto y lo despiden en el verano para no pagarle el mes de vacaciones. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay ahora mismo un nuevo plan del Gobierno y sobre la mesa hay un nuevo plan de ERTES. El primero, el ERTE de fuerza mayor. Ese se queda como está, ese es el que rige para acontecimientos como catástrofes naturales, pandemias, para impedimentos o limitaciones, es decir, cuando el Estado te dice no puedes abrir. Insisto, eso no cambia, pero sobre la mesa sí se ha puesto un segundo ERTE, una segunda modalidad llamado ERTE de reestructuración. Sí, y esos están pensados para los trabajadores que requieran su transición profesional desde sus empresas, las de origen, hasta empleos en otras empresas o sectores, dice el documento. Este segundo tipo de ERTES contempla un nuevo sistema de portabilidad para permitir que unas empresas puedan traspasar trabajadores a otras compañías. Las empresas que dejan ir a los empleados tendrán que transferir al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, hasta un 50% de la cuantía del despido improcedente que correspondería al trabajador. De esta forma, la empresa que lo acoja al trabajador no tendrá que cargar con todo su despido ni toda su antigüedad en caso de rescisión de contrato. Así que uno deja su empresa, deja el 50% de su indemnización por despido en el FOGASA y le acoge otra empresa. Y fruto de todo esto hay críticas en los dos lados. Los sindicatos están diciendo, oiga, ¿cómo que yo me traslado de empresa y pierdo la mitad de mi indemnización? Los empresarios están diciendo, oiga, ¿cómo que yo traslado a un trabajador, no le despido, pero tengo que depositar la mitad de su despido? Esa es la crítica de los dos lados, de quien dice se pierden derechos y de quien dice se paga de más. COE, Antonio Garamendi, UGT, Pepe Álvarez. Y para nosotros, sinceramente, pensamos que está lleno de intervencionismo, pensamos que no está dejando espacio a las empresas, precisamente para lo que pide Europa, que es la flexi-seguridad también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar. Y curiosamente, pues estamos lo de siempre, con muchísima más coste, o sea, mucho más tiempo, mucha más burocracia, mucho más coste. Ahí está la oferta, desde luego estamos sentados, vamos a hablar, pero desde luego, tal como está el planteamiento,
pues tengo que decir que no va en la buena dirección. Los planes del gobierno son excesivamente intervencionistas, y lo decimos nosotros. La flexibilidad no está por ningún sitio. A mí me parece que... Intervencionismo es la palabra que utilizan tanto los empresarios como los sindicatos. Y nos queda un tercer tipo de ERTE que también plantea el gobierno, es el llamado ERTE sectorial. Sí, ese es específico para sectores que deban reconvertirse enteros o, dice el texto, cuando una situación coyuntural aconseje la activación de mecanismos adicionales. Aquí será el gobierno el que de forma conjunta tendrá que autorizar la reconversión sectorial mediante, se dice literalmente en el texto, acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta conjunta de 3 ministerios, el de Asuntos Económicos, el de Trabajo y el de Seguridad Social. Todo ello previo informe, dice ese texto, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Marcel Janssen, profesor de Economía, investigador de FEDEA. Este sistema de ERTES no es una mochila austríaca, el gobierno lo deja muy claro, uno no se lleva toda su indemnización por despido y se va a otra empresa, pero dicen los sindicatos, pero se le parece sospechosamente. ¿Este esquema sale adelante? ¿Este esquema debe salir adelante? Yo estoy sorprendido de encontrarnos con una propuesta de esta envergadura a tan poco tiempo del cierre del plazo para mandar los planes a Bruselas. Este es primero. Segundo, ¿qué sentido tiene llamar ERTE a una situación donde de lo que se trata es reubicar trabajadores en otros sectores? Lo que veo bien, lo único que aquí entiendo que sería un avance es si los servicios públicos de empleo en estas condiciones se anticipan a los hechos. Es decir, si un sector o unas empresas entran en crisis, podemos comprar algo de tiempo para ir configurando planes de formación y reubicación de estos trabajadores. Lo veo bien, pero no necesitamos construir un mecanismo que, a mi entender, no tiene símil en Europa, que puede conllevar un enorme coste y como digo, esto yo supongo que los interlocutores sociales se quejan porque al final quien decida es el gobierno y no los interlocutores sociales. No es suficiente un acuerdo entre ellos, pero a mí me preocupa casi la improvisación, que a estas alturas de la nada de repente tenemos un mecanismo totalmente nuevo que no hemos experimentado en ningún país y que se desvía digamos, de las reformas que están contemplando países como Alemania, que tiene una dilatísima experiencia con los ERTES. Y la otra clave, la de penalizar a las empresas que contratan el lunes, despiden el viernes, que contratan de enero a agosto y despiden en agosto para evitar el pago de las vacaciones. ¿Eso puede funcionar? Bueno, quizás funciona. Yo diría que las recargas que hemos introducido desde hace años sobre contratos de muy corta duración, que es una recarga de 40%, no ha parado el crecimiento de estas contrataciones. Como usted sabe, casi 40% de los contratos tienen una duración menos de 7 días. Esto puede evitar estos pequeños abusos, pero yo diría el primero que se tiene que adaptar es el sector educativo público, que despide masivamente a sus profesores antes de las vacaciones para luego retomarles en septiembre. Obviamente el Estado aquí va a pasarse al lado y no va a aplicar la misma regla a sí misma. Lo que necesitamos son medidas de mucho más envergadura. Y ahora, por el contrario, en un par de meses tenemos que diseñar un paquete de reformas mucho más equilibradas, y yo pienso que no vale aventuras de último momento como este nuevo mecanismo tan complejo, pero en temporalidad, en negociación colectiva y también en ERTES queda mucho trabajo por hacer, y veo casi imposible que España pueda cumplir con los plazos establecidos por Bruselas. Pues investigador de FEDEA, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Marcel Janssen, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Un placer. Hoy estas son las dos claves y los dos compromisos: pensiones y reforma laboral del Ejecutivo con Bruselas, que hoy Pedro Sánchez presentaba así. Hay cosas que han cambiado, pero hay otras que no.
Los mismos que a otro presidente socialista tacharon de pedigüeño por lograr unos fondos de cohesión que permitieron modernizar España, son los mismos que ahora siembran dudas sobre los actuales fondos europeos. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.